Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos al último seminario de la Red de Investigación en SIDA, Risk Fridays, antes del verano, que tengo el privilegio de presentar. Y queríamos cerrar esta sucesión de seminarios que ha tenido lugar a lo largo de estos meses con un último seminario sobre ideas para comunicar la ciencia que hacéis. De esto vamos a hablar a lo largo de esta media horita que tenemos y que vamos a compartir. Vamos a intentar ir muy rápido para que nos dé tiempo a repasar un montón de iniciativas que hemos estado desarrollando desde la Red de Investigación en SIDA y que queremos compartir con todos, con las personas de dentro de la red y también con las personas de fuera de la red. Bueno, yo me presento. Ya muchos de vosotros me conocéis, sabéis que he sido investigadora, de hecho he sido investigadora de la Red de Investigación en SIDA y ahora me dedico a hacer comunicación científica. Y los investigadores siempre empezáis haciendo vuestro disclosure, vuestro conflicto de interés, y el mío es que quiero convenceros de que tenéis que contar la ciencia que hacéis y que cada vez es más importante que lo hagáis. Hemos dicho pandemia, sí, hemos dicho pandemia y ya sabéis, los científicos, nosotros los científicos, vivíamos muy contentos y muy tranquilos, tremendamente tranquilos, el año pasado, allá por febrero del 2020, aunque ya había algunas personas que empezaban a ponerse nerviosas, pero en general ahí estábamos haciendo, como siempre, ciencia, investigando desde los laboratorios, desde las universidades, todos felices y contentos y sobre todo muy tranquilos. Ya en marzo ocurre algo. Toc, toc, ¿quién es? Soy una pandemia mundial. Pasa. Y esto va a cambiar completamente el escenario porque los científicos empezáis a poneros nerviosos y empezáis a imaginaros que vuestro papel cada vez va a ser importante. Así que en marzo del 2020 ya, oh Dios mío, drama, y ya a partir de marzo de 2020 claramente soplando ahí en la bolsa de papel ya agobiadísimos. Ahora, ¿qué es lo que nos va a tocar hacer? Esta pandemia ha cambiado muchísimo el paradigma. Vamos a hablar de cómo ha afectado también al papel de los científicos y de las científicas y cómo, bueno, en cierto sentido está siendo positivo porque es verdad que estáis tomando un papel muy, muy relevante a pesar del pánico escénico y del miedo que os pueda dar, pero es verdad que cada vez vais a tener y, bueno, prevemos que tengáis un papel más determinante, sobre todo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sobre todo decisiones políticas. De eso vamos a hablar ahora. Pero claro, en esta situación, y sobre todo a partir de marzo del año pasado, lo que ocurre es que se produce una avalancha de información sin precedentes. También vamos a hablar de esto a continuación, pero sobre todo se caracteriza por algo que ha sido muy significativo, ¿no? Pues una sensación de estar muy bien informados y a la vez de tener dudas sobre algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Esta infoxicación, una sobrecarga de información que es muy difícil de procesar y que causa ansiedad y angustia en las personas. Esta sensación, como os decía, de tener cosas claras y a la vez, pues, que haya cosas que tendrían que ser muy evidentes para la población general que claramente no están siendo tan evidentes y que no se están comunicando suficientemente bien. La OMS define en esta situación una palabra que también nos va a acompañar, yo creo que de aquí para adelante, que es la palabra, el concepto de infodemia, que es la sobreabundancia de información, alguna más rigurosa y otra falsa, los famosos bulos sobre un determinado tema. Todas estas cuestiones no son nuevas, no es algo que se haya inventado o que haya empezado a ocurrir con la pandemia del coronavirus.
tanto la infoxicación como la infodemia eran, bueno, pues problemas a los que ya se enfrentaban. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en el ámbito del VIH, sabemos que esto es algo que ha afectado mucho a las personas que vivían con el VIH a la hora de conseguir información y sobre todo de conseguir información rigurosa. Es verdad que en el ámbito del VIH, que es un ámbito en el que hay muchas organizaciones de base comunitaria que llevan trabajando durante décadas para proporcionar información, ¿no? Los famosos medios de comunicación comunitarios, pues es algo que ya se ha trabajado mucho y que ya se ha desarrollado suficientemente, y es verdad que hay pues, medios de comunicación comunitarios muy potentes que funcionan muy bien y que ya son de referencia para la ciudadanía. Pero claro, con el surgimiento de una nueva enfermedad, de un nuevo virus como al que nos hemos enfrentado en esta pandemia, esos referentes sociales, generales, estaban por construir y claramente no han estado funcionando, digamos, todo lo bien que nos habría gustado que funcionaran. Fijaos, en septiembre del año pasado, del 2020, la Organización Mundial de la Salud publica, en colaboración con otros organismos internacionales, bueno, es como una especie de posicionamiento, ¿no? Para gestionar la infodemia sobre la COVID-19, para promover comportamientos saludables y sobre todo para mitigar los daños derivados de la información incorrecta y falsa. Y en este sentido hay una cosa que me gustaría que os fijarais, y es que hace un llamamiento a los Estados miembros para que elaboren y apliquen planes de acción para que se gestione la infodemia promoviendo la difusión oportuna de información precisa basada en datos científicos y probatorios, ¿vale? O sea, rigurosidad. Sobre todo, lo que le está haciendo es un llamamiento a los países para obligar a que se divulgue información científica, pero se haga de una forma rigurosa y, sobre todo, organizada. No hace falta que hablemos de, bueno, pues la cantidad de información que ha habido, esto no solamente en nuestro país, sino que ha sido algo muy transversal a esta pandemia, ha ocurrido en el resto de los países también. Es verdad que en nuestro caso, como os decía antes, no había un organismo que fuera o una entidad que fuera de referencia y que nos tuviera acostumbrados a la educación para la salud y a ofrecer información de este tipo de una forma muy, muy divulgativa para la ciudadanía, y quizás, bueno, pues es algo que ha faltado. Divulgar, yo creo que si ya estábamos a lo largo de los últimos años en un paulatino cambio de paradigma, pues claramente la pandemia del coronavirus es algo que ha precipitado. Cada vez va a ser más importante porque ahora sí que estamos en un momento en el que se está revisando qué significa ser científico y científica, mucho más allá de desarrollar ciencia. Yo creo que cada vez más vais a tener un papel protagonista a la hora de contar ciencia. De hecho, esta pandemia ha puesto, digamos, en los medios de comunicación a los científicos, y de hecho algunas figuras individuales y singulares de científicos y de científicas que han decidido tomar la palabra y hacerse portavoces de la ciencia. Claro, aquí ya también jugamos un poco con los campos de especialización, y es verdad que ha habido algunos científicos y algunas científicas que lo han hecho así un poco, pues, de forma muy general, ¿no? A veces incluso abordando ámbitos en los que no eran particularmente especialistas. Y si queréis después, al final de esta pequeña charla, podemos tener un pequeño debate a través de vuestras preguntas también sobre esta cuestión, porque a mí me parece que es muy interesante. Aparte de revisar el papel de los científicos, también va a ser algo cada vez más creciente y cada vez más importante el papel que vais a tener a la hora de tomar decisiones. Y ahora os voy a contar una cosa que está pasando ahora mismo. Y, por supuesto, clarísimo, cada vez más va a irse incorporando la importancia de divulgar la ciencia y de que ofrezcáis productos de divulgación, incluso en los propios proyectos
de investigación. Es algo que ya se está haciendo en los proyectos europeos y que de forma más creciente se va a ir haciendo en las convocatorias públicas y también en las privadas de investigación. Y es algo que tiene todo el sentido, porque al final tenemos que devolver a la sociedad eso que nos da, y se devuelve a la sociedad pues devolviendo los conocimientos que hemos producido a través de esa investigación que hemos desarrollado. Así que cada vez os va a tocar hacerlo más, así que van a ser un poco lentejas, yo os voy concienciando y ahora os voy a dar algunas ideas para que podáis empezar a hacerlo. Os decía antes, hablando un poco del papel de los científicos y de la importancia de los científicos en la toma de decisiones. Fijaos, Ciencia en el Parlamento es una asociación fundamentalmente de comunicadores relacionados con la ciencia, que desde hace unos años están intentando promover la participación activa de científicos y científicas en la toma de decisiones del Parlamento. Es de nuevo un movimiento que se ha visto muy acelerado por la pandemia, se ha visto tan acelerado que la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, justo este mes de junio, acaba de presentar una convocatoria de técnicos superiores para la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. Son 5 plazas para personas de perfil científico, de hecho para doctores y doctoras, para que desarrollen distintas tareas, entre otras, bueno, pues elaborar informes de perspectiva para identificar posibles temas científicos o tecnológicos de interés para la sociedad en el corto, medio plazo, o también asesoramiento científico para asesoramiento científico informal, dicen, fijaos, para el personal del Congreso de los Diputados. Muy interesante porque por primera vez en nuestro país tenemos iniciativas cuyo objetivo principal es incorporar de primera mano de personas con formación científica, doctores, incorporar esa evidencia científica de forma activa y proactiva en la toma de decisiones políticas. Y esto es, amigos y amigas, como diría nuestro querido Santi, un antes y un después en la ciencia y sobre todo en la forma en la que se van a empezar a tomar las decisiones políticas en nuestro país. Bueno, claro, aquí, ¿cuál es el papel de los científicos? Pues cada vez más relevante, porque ahora ya está empezando a dejar de ser simplemente ofrecer información sobre ciencia y cada vez más el papel de los científicos y de las científicas se va a ir hacia ofrecer una comunicación y un diálogo más eficaces. Dejamos de tener frente a nosotros un público unidimensional, homogéneo, deja de ser una comunicación unidireccional, el paradigma está completamente cambiando y cada vez más vamos a tener que establecer conversaciones y vamos a tener que hablar también a distintos tipos de audiencias. La pregunta del millón. Soy científica y esto me ocurre mucho porque me escribís y me llamáis muchas veces. Débora, ¿qué puedo hacer con esta investigación que acabo de desarrollar y que no sé cómo divulgar? Y yo os quiero dar algunas pistas de cómo podéis hacerlo con ideas muy, muy prácticas. Fijaos, he preparado para este taller, es algo que usaba para otros talleres, pero para este quería que fuera una cosa muy práctica. Entonces, he desarrollado el modelo Canvas, que es un lienzo en realidad que sirve para explicar modelos de negocio y que se usa mucho, sobre todo con estos modelos de negocio de empresas rápidas tipo las startups. He desarrollado este modelo aplicado a la divulgación científica. Es simplemente un papel, una hoja que podéis imprimiros y en la que podéis resumir un poco cuáles las razones y las herramientas que necesitáis para divulgar. Fijaos, este es el lienzo Canvas de divulgación científica que he preparado para vosotros y que voy a poner a disposición para que lo tengáis y para que podáis utilizarlos. Es un folio, en realidad, ¿vale? Es un folio que vamos a ir llenando de POSIT porque, bueno, pues luego hay algunas
cosas que vamos a ir cambiando, que podemos escribir a lápiz y luego borrar si no estamos muy de acuerdo porque queremos cambiar alguna cosa, bueno, lo que sea, ¿vale? Pero es, sobre todo, lo que se caracteriza es que es un documento de trabajo para divulgar que es muy versátil, ¿vale? Por eso os decía lo de los POSIT, porque podéis poner POSIT en cada uno de los recuadros y luego quitarlo y cambiarlo. Tengo cuál es mi mensaje, qué es lo que quiero transmitir, cuál es mi producto final, qué es lo que quiero conseguir, qué tareas tengo que desarrollar, cuáles son mis objetivos, cómo voy a difundir ese producto final, qué recursos necesito, a qué público voy dirigido, qué herramientas TIC voy a utilizar, si voy a tener gastos o no, o lo puedo hacer yo así un poco con mi equipo, cómo voy a evaluar también el funcionamiento de, bueno, pues de esta acción divulgadora que voy a llevar a cabo, ¿vale? Bueno, un resumen, muy resumen, así para un poco como para divulgación para dummies, que podríamos decir. Yo he recogido en esta presentación algunos elementos clave que me interesa que veamos, ¿vale? Y voy a ir muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a empezar por los mensajes clave. ¿Cómo paso de una investigación que he hecho a un mensaje clave? Pues al final tenéis que pensar que es cómo contarle a alguien de qué va una peli o de qué va una serie. Tenéis que ser capaces de resumir de qué va vuestra investigación en una frase. Por ejemplo, un profesor de química al que le detectan una enfermedad terminal y decide aplicar sus conocimientos para hacerse rico. Y aquí vais a spoilear hasta donde queráis, ¿vale? Por ejemplo, buscando el titular de este estudio, de los compis del Hospital de Elche. Los eventos no SIDA son frecuentes, especialmente los eventos psiquiátricos, y son una causa importante de muerte y de enfermedad de las personas con el VIH. O este otro estudio, los tratamientos antirretrovirales de los compis del Hospital Ramón y Cajal. Los tratamientos antirretrovirales basados en inhibidores de la integrasa son la mejor opción terapéutica para personas con el VIH, ¿vale? Y luego ya hasta donde queráis llegar al nivel de profundidad. Ahora veréis un poco más adelante qué hemos hecho con estos estudios. También va a depender un poco de los objetivos que tengáis para divulgar, porque puede que queráis conseguir impacto social, puede que queráis generar sinergias con otros grupos de investigación, puede que queráis crear o atraer financiación o mejorar la reputación de vuestro grupo o también de vuestra institución. Por ejemplo, si vuestro objetivo es fomentar las vocaciones científicas, tenemos a nuestro equipazo del Laboratorio del Centro Nacional de Microbiología, de la Unidad de Inmunopatogenia del SIDA, liderado por Javier García, que como sabéis en la Semana de la Ciencia 2019, y si no sabéis ya os lo cuento yo, desarrollaron una actividad con alumnos de educación secundaria en la que se convertían en científicos por un día y hacían con ellos experimentos en el laboratorio. También podemos compartir conocimientos con la ciudadanía a través de nuestras acciones de divulgación, por ejemplo, las visitas que organizamos y lo hacemos siempre con la colaboración de María Ángeles Muñoz y de su equipo en el Biobanco de VIH y también de Ima Jarrín y de su equipo en Coris. Visitas, en este caso en el 2020, fueron virtuales al Biobanco en las que también explicamos qué es la cohorte Coris. Y luego, por ejemplo, tenemos otro tipo de iniciativas. Por ejemplo, la fiesta Preparados Party, que es una fiesta de divulgación científica que además ha servido tradicionalmente a la red de investigación en SIDA para generar alianzas y para tejer lazos con otros stakeholders, con otros actores clave en la epidemia del VIH. Y, por ejemplo, fue clarísima el papel que ha tenido para mostrar el acuerdo generalizado acerca de la necesidad de implementar la profilaxis preexposición en nuestro país. De hecho, creamos un policy brief, un documento de políticas, a través de esos lazos que se han ido generando gracias a esta fiesta anual que hemos hecho, ahora está un poco parada por los temas pandémicos, pero que hemos hecho a lo largo de los últimos años. También las acciones de comunicación van a depender un poco de las audiencias a las que vayamos dirigidos. No hay un único tipo de audiencia, porque también las audiencias tienen distintas razones para interesarse en, en nuestras acciones de divulgación. Por ejemplo, tenemos una iniciativa muy bonita que acabamos de contar en la revista multidisciplinar del SIDA, de SIDA,
que es, os lo digo por si queréis informaros y enteraros un poco más, que es la iniciativa de la Cátedra RIS, que está dirigida, aunque luego la hemos abierto al público general, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares. Es una iniciativa muy bonita en la que ha habido conferencias magistrales, ha habido jornadas científicas, ha habido jornadas entre investigadores y alumnos y estudiantes de la Universidad de Alcalá, simposios científicos, y ha habido hasta una cosa muy, muy emocionante que ha sido los premios de la Cátedra RIS a alumnos y alumnas de la universidad. Y ha sido muy bonita y muy, muy emocionante. También iniciativas como el Comité de Sabio RIS. Cada mes alguno de nuestros supercientíficos o científicas de nuestra red, personas muy senior con una carrera científica tremendamente afianzada, recomiendan la lectura de artículos científicos a otros colegas y a otras colegas del ámbito del VIH. Otro tipo de público distinto, otro tipo de audiencia distinta, otro tipo de producto distinto. Y de hecho de esto, de los productos distintos, es de lo que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, os decía antes, fijaos en esta investigación que han hecho nuestros compañeros del Hospital Ramón y Cajal acerca de distintos tipos de tratamientos antirretrovirales y que ahora estamos convirtiendo para la cohorte CORIS en infografías que cuentan, esta no es la infografía definitiva, que hemos hecho unos pequeños cambios, pero la comparto con vosotros para que podáis ver un poco la idea. Cuentan de una forma muy visual, muy amigable, los principales hallazgos de una investigación científica. Son infografías muy dirigidas a personas que viven con el VIH. Es una iniciativa muy interesante de la cohorte CORIS. Es una iniciativa de ciencia ciudadana y de compartir los conocimientos que se generan en la propia cohorte con la comunidad de personas que viven con el VIH. Algo importantísimo, muy interesante y además que, bueno, creemos que está quedando muy bonito y estamos muy, muy satisfechos. Es una iniciativa de Inma Jarrín y de su equipo en el Centro Nacional de Epidemiología. Otras iniciativas distintas, y aprovecho, no es directamente de la red, pero es de nuestro coordinador Pepe Alcamí, es contar la ciencia a través de un canal de YouTube. Este es el maletín del doctor Pepe, en el que, bueno, pues el doctor Pepe Alcamí nos está contando a través de vídeos en lenguaje tremendamente divulgativo y utilizando marionetas y peluches, cómo funciona una epidemia o una pandemia mundial como esta del COVID. Una forma muy clara y muy directa de acercar la ciencia a la ciudadanía y que además está funcionando muy, muy bien. Más de 5.000, casi 6.000 seguidores en menos de medio año y además con entrevistas en directo en las que, bueno, pues de forma periódica abordamos temas que son de gran interés para la ciudadanía, sobre todo para responder, bueno, pues a dudas muy relacionadas, pues últimamente, especialmente con el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, pues iniciativas que con muy pocos medios podéis llevar a cabo de forma individual o también con vuestros grupos de investigación. Ahora mismo en nuestra red de investigación en SIDA estamos desarrollando una iniciativa muy bonita que se llama Nosotras Somos RIS, que además se enmarca en una plataforma de divulgación científica que hemos querido llamar Ciencia sin Sombrero, con la idea esta de liberar la ciencia, igual que lo hicieron mujeres y hombres de la generación del 27 en el siglo pasado, que querían liberar las ideas, y estamos realizando entrevistas cada jueves a las 22 horas con científicas de nuestra red. Hemos empezado con una primera tanda de 10 entrevistas, están disponibles en nuestro canal de YouTube, están disponibles también en la web cienciasinsombrero.com y no solamente las estamos emitiendo en formato YouTube para que las podáis ver, sino que también las estamos ofreciendo en formato podcast. Muy interesante porque nos están dando la oportunidad
de tener conversaciones muy profundas y en las que nuestras científicas nos cuentan de primera mano y de una forma un poco más relajada y, como os digo, con más profundidad la ciencia que están desarrollando en sus distintos organismos de investigación. Y luego hablamos también de cómo podemos difundir las actividades de divulgación. Bueno, claramente ahora mismo las que son las ganadoras son las redes sociales, ¿vale? Quería traeros esta pirámide de Maslow adaptada al mundo digital, que la descubrí hace tiempo y bueno, me impactó, ¿no? Porque es como las distintas redes sociales, aquí faltan algunas, hay que actualizar, responden a determinadas necesidades de las personas y cómo responden, bueno, pues eso, ¿no? Pues a necesidades más fisiológicas, a necesidades más de seguridad, a necesidades más sociales. Bueno, es interesante, lo quería compartir con vosotros, simplemente para contaros la importancia de estar muchos grupos de la red de investigación en SIDA. Tenéis vuestras propias redes sociales. Me estoy acordando, pues, por ejemplo, del grupo del laboratorio del Labo de Inmunopatogenia del SIDA. Me estoy acordando también de la red Corispe, por ejemplo, pero sois muchos más los que lleváis las redes de vuestro propio grupo, con todo lo que ello conlleva, porque al final las redes sociales, bueno, pues ya sabéis que es algo muy dinámico, que hay que alimentar y sobre todo de lo que hay que estar pendiente. Y yo siempre me decís, es que me lleva mucho tiempo, uy, qué pereza. Y claro, es verdad que es algo que requiere de dedicación. Así que, bueno, normalmente en los grupos siempre hay alguien a quien le gusta estar ahí en el meollo y desde luego que bueno, pues hay grupos que lo estáis haciendo súper bien. Así que enhorabuena por estas iniciativas. Bueno, las redes sociales sirven para distintos tipos de organizaciones, no me voy a detener porque lo que sí que, y además para desarrollar distintos tipos de iniciativas, pero lo que sí que os quiero contar es que ahora mismo, y esto también es un efecto, bueno, algo que ya se veía venir, porque ya era así, pero ahora yo creo que con el efecto de la pandemia se ha multiplicado, y es la importancia de YouTube como red social, ¿no? En un momento en el que hemos virtualizado los encuentros y que cada vez más estamos utilizando plataformas audiovisuales para conectarnos con el resto de los colegas y compañeros. Y de hecho, os queríamos anunciar ya que es algo que va a cambiar en los seminarios RIS Fridays de cara al curso que viene, y es que vamos a dejar de hacerlos como encuentros privados entre investigadores para lanzarlos a través de nuestra plataforma, de nuestro canal de YouTube, y a partir de septiembre compartiremos directamente estos seminarios a través de nuestro canal para que puedan llegar al mayor número de personas posibles. De nuevo, una iniciativa más de la red de investigación en SIDA para democratizar el conocimiento que estamos produciendo a través de nuestra red. Este seminario que estamos hoy siguiendo a través de Zoom también se está emitiendo en directo desde nuestro canal de YouTube de la red de investigación en SIDA. Así que es un primer paso para conseguir compartir estos conocimientos y hacer que toda la ciencia que producís en esta red, llegue lo más lejos posible. Por último, para cerrar esta presentación, sí que quería compartir con vosotros y con vosotras algunos recursos interesantes que tenéis a vuestra disposición y que os pueden servir para desarrollar vuestras acciones de comunicación, ¿vale? Bueno, hay distintos tipos de recursos, por ejemplo, los iconos. Siempre me habéis visto muchos de vosotros hacer presentaciones, y ya sabéis que a mí me gustan mucho los iconos, y luego muchas veces me escribís para preguntarme dónde están estos iconos. Hay una página web que es como la página del reina de los iconos, que es thenounproject.com, y aquí podéis encontrar iconos relacionadas con todos los temas que se os puedan ocurrir. También tenemos imágenes de uso libre, como la imagen Pexel, la página web pexels.com.
que os sirven para conseguir, como os digo, imágenes, también vídeos de uso libre como videtsi.com o softwares para hacer infografías y para hacer otros recursos como el canva.com, y aquí podéis hacer recursos de, bueno, lo que os digo, ¿no? De todos los tipos, recursos gráficos que os van a servir para vuestras redes sociales y también para, bueno, incluso para vuestras presentaciones, ¿vale? Lo que queráis. Bueno, tenéis otro tipo de programas. Uy, un segundo que está sonando una alarma. Un segundo. Vamos a apagarla. Ya. Bueno, fenomenal. Disculpad las cosas del directo, y ya como estamos ya en YouTube, que somos youtubers, pues ya sabéis que esto es lo que ocurre cuando las emisiones se hacen en abierto, que siempre hay alguna alarma que suena o algo que pasa. Bueno, os decía, si queréis crear buenos vídeos, tenéis un software libre como OpenShot, muy fácil de usar, disponible en abierto para todos. Y también tenéis plataformas, estas ya son de pago, que os ofrecen voces en off, como por ejemplo la plataforma Voiver, ¿vale? Si queréis crear vuestros propios vídeos. Esta es de pago. Yo por ahora no he encontrado ninguna plataforma que ofrezca voces en off, porque es algo que hay que desarrollar muy acorde al producto. Si os animáis con los podcasts, pues el programa por excelencia para editar podcasts es Audacity. Pensad que en un móvil ahora mismo tenéis toda la tecnología que necesitáis, tanto para hacer vídeos como para hacer podcast. Yo lo que sí que siempre os recomiendo es que cuando grabéis los audios, los grabéis con micrófonos, que pueden ser micrófonos integrados en vuestras propios auriculares. Con eso ya empezamos a tener una calidad de audio razonablemente buena. Y bueno, plataformas también para compartir los podcasts que generéis, como por ejemplo la plataforma iVoox. Bueno, estimados y estimadas, disculpad por la rapidez de la presentación, porque quería contaros muchísimas cosas, y quería que lo hiciéramos, bueno, que tuviéramos la oportunidad de repasar todas las actividades que hemos ido desarrollando a través de la red de investigación en SIDA. Hay una actividad que tenemos en marcha muy relacionada con la pandemia del COVID-19 y con la epidemia del VIH, pero no os la quiero adelantar todavía. Está al llegar y probablemente pues en septiembre empezaremos a hablar de ella, pero ya os adelanto que es una iniciativa muy audiovisual, como no podía ser de otra forma, y además muy bonita, en la que han participado varios investigadores e investigadoras de nuestra red. No sé si tenéis alguna pregunta, si alguna de las personas que estáis conectadas quiere aprovechar para preguntarme lo que queráis, o tenéis alguna duda sobre cómo podemos desarrollar acciones de comunicación. Si no, ya sabéis que estamos disponibles tanto en comunicación@redris.es como, bueno, pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en debora@ladoctoraalvarez.com. Ahí disponible para dudas, preguntas, sugerencias, para todo lo que queráis. El objetivo de esta presentación era animaros, como siempre, a compartir la ciencia que hacéis desde vuestros distintos departamentos y unidades de investigación de la red de investigación en SIDA. Y sobre todo, pues también aprovechar para despedir estos seminarios Risk Fridays. Retomamos, como os decía antes, en septiembre, y lo haremos en una versión en abierto, y estaremos encantados y encantadas ya con energías recuperadas. Ya esperemos que empezando a ponerle punto y final a esta época pandémica tan particular, y con mucha ilusión y con muchas ganas para, bueno, pues enfrentar esta última etapa de la red de investigación en SIDA, que como sabéis ya empieza un poco a tocar a su fin. Así que aquí estoy disponible para vuestras preguntas, y encantada de que me las hagáis llegar. Muchas Muchas, gracias.
A Muchas todos. gracias, Débora. Perdona, muchas gracias por la presentación. Solamente recordar que siempre que podéis activar vosotros mismos el micro, ¿vale? Para preguntar. Y si nos ve alguien desde YouTube, que bueno, nos puede escribir por el chat también, ¿vale? Vale, Ah, genial. gracias, Debo. Pues nada, ahí estamos disponibles. Vamos a dar, nada, 3 minutos a ver si alguien se anima a haceros estas preguntas, hacernos alguna pregunta y simplemente recordaros que tenéis a vuestra disposición todos estos recursos y que además vamos a compartir la presentación de hoy como hacemos siempre bueno, pues a través de nuestra intranet, la vais a tener ahí y que, bueno, en cualquier caso ya sabéis que podéis contactar con nosotros, con Dani y conmigo, siempre que queráis, que siempre estamos disponibles y dispuestos a resolver cualquier pregunta y cualquier duda. Bueno, parece que no hay ninguna duda ni ninguna consulta, Dani, así que, Ha bueno, quedado todo estupendamente claro. Sí, nada, está muy bueno, bien. pues muchísimas gracias a todos y a todas por seguirnos un viernes más y quiero desearos que tengáis muy, muy buenas vacaciones, que tengáis un verano, ojalá que increíble. Os mando un abrazo muy fuerte, ojalá que podamos encontrarnos en vivo y en directo muy pronto. Y nada más, nos vemos si todo va bien y ojalá que así sea en septiembre, de vuelta. Gracias a todos y a todas. Chao. Gracias, gracias, Débora. Chao.